Ok, ok, ¿me escuchan? Sí, a ver, somos uno, dos, somos cuatro personas. Ah, caray, Eduardo Hernández tiene una foto muy extraña. Ah, veamos, ¿hay participantes nuevos? No, a ver, bien. eh, Hoy somos cinco personas contándome. Eduardo, Jeffer, Carlos, Emilio. Y como saben, yo estoy disponible en dos plataformas. Por lo tanto, estoy con dos cuentas. Uno es César y el otro es Zetasha. Entonces, por lo mientras no hay más compañeros y compañeras, pero los invito a que empecemos. Recuerden que esto va a estar disponible on demand a través de nuestro canal de YouTube. Eh, en el canal de taller va a estar disponible una vez que terminemos. Entonces, ¿de qué va a ir este pequeño repaso, este pequeño ejercicio? Ya ven que dijimos que no importaba si éramos de taller, de estadística, ya tenemos los horarios disponibles. ¿Cuándo son los horarios disponibles? Lunes, miércoles y viernes son los horarios de transmisión. Podemos entrar, lo recomendable es que entremos, si podemos, en los tres horarios, pero, porque bueno, las transmisiones van a ser de 40 minutos, 4 por 3, 12, son 120, entonces estaríamos cubriendo las 2 horas de clase, ¿no? Esa es la recomendación, si es que pueden, entren a las tres transmisiones. Recuerden que esto se está transmitiendo este lunes a las 3 de la tarde, miércoles a las 3 de la tarde, las clases de estadística y las clases de taller, el viernes a las 12 del mediodía. Otra vez, si no podemos entrar un día, no importa, podemos entrar a cualquiera de los días que podamos, o también podemos disponer del contenido en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Entonces, este es el de estadística, pero vamos al de taller. Estamos en taller. Entonces es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Y vámonos a la sección de trabajos, aquí, trabajos. Vemos que tenemos un nuevo documento, el cual dice frecuencias. Espero que ya lo hayan revisado. Si no, vamos a darle rápido una revisadita. Con este breve manual podemos hacer una tabla de frecuencias y gráficas de frecuencias mediante R, ¿no? Ahora, ¿para qué nos serviría esto? Muy fácil. Podemos saber cuál es la moda. O el de nuestros datos, ¿sí? La moda ya sabemos que es el dato que más se repite. Ahora, ¿por qué nos gustaría saber la moda? Nos puede dar cierta información, ¿no? En este caso, en el ejemplo vemos que tenemos la parte de la introducción, que es una frecuencia, y vemos que vamos a utilizar la información de servicios de atención a la violencia de género durante la contingencia del COVID, disponible en la página de datos abiertos de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué hicimos en este ejemplo del PDF? Lo que hicimos fue con esa información y haciendo una tabla de frecuencias, seleccionamos la información de las alcaldías, construimos nuestra tabla de frecuencia y nos dimos cuenta al final que la alcaldía Cuauhtémoc era la que más frecuencia o más veces había dado servicio de atención a víctimas de violencia de género. Entonces, este es lo que hicimos aquí, voy a revisarlo rapidito. Entonces, lo que quiero que hagamos hoy es, les voy a hacer un ejemplo de, con este mismo método, utilizar otro tipo de información. Ya veremos ahorita cuál. Y crear también una tabla de frecuencias y un gráfico de barras. Entonces, vamos a ver que
Primero nos dice que tenemos que importar los datos, ¿no? Vamos a tener que generar un objeto que se llama violencia y este es igual a la función read CSV y entre paréntesis vamos a pegar una liga HTTP. Entonces, también lo vamos a hacer entre comillas, ¿no? Vamos a hacer eso, ¿no? ¿Para qué? Para importar los datos a nuestra consola de R. Después, para conocer las dimensiones. Ustedes saben que R funciona a través de vectores y matrices, ¿no? Entonces, la tabla de datos que vamos a importar va a ser una matriz de tantas dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Con la función dim y entre paréntesis el objeto que estamos, del cual queremos saber sus dimensiones, el objeto que vamos a manipular, que es violencia, vamos a ver que es una tabla de 73 por 26. Entonces, 73 por 26 es igual a 1898. Ajá. Entonces, tenemos en total 1898 casillas, ajá, en donde hay diferentes datos, ¿sí? Entonces, con la función callNames, ¿qué es lo que podemos hacer? Si tenemos una matriz, por tanto, esta matriz está dividida tanto en renglones como en columnas. El primer dato que tenemos en las dimensiones son los renglones y el segundo son las columnas. Entonces, vamos a tener nombres para 26 columnas. Entonces, vamos a ver cuáles son, sí, cuáles son estos nombres. Y tenemos que el 1 es ente, el 2 es programa, el 3 es nombre de la calle, el 4 es servicio. Vamos hasta el 9, que es alcaldía. Ustedes pueden ver que el 9 está entre corchetes. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la columna alcaldía? Pues el corchete 9, ¿no? Entonces, mediante la función summary obtendremos el resumen estadístico de la columna 9. Ojo, ¿qué hay en la columna 9? En la columna 9 hay datos de delegaciones. Entonces, como son palabras, no podemos hacer un análisis como tal, no podemos sacar la media de esas palabras, pero sí podemos sacar cuál es la que más se repite. Entonces, lo que nos hace la función summary es de una forma muy general, muy práctica, nos intenta hacer una tabla de frecuencias. ¿Qué es lo que puede hacer? Ese es el resumen estadístico que nos puede sacar. Ahora bien, esta tabla de frecuencias lo que hace es que nos pone todo en va a ser una sola columna. Entonces, en la columna alcaldía, la primera fila va a ser Cuauhtémoc 2.16. Todo eso va a estar en la primera fila. Entonces, eso no es práctico cuando nosotros querramos exportar los datos. Ojo, vean cómo para utilizar la función summary, escribo violencia y entre corchetes el 9. ¿Por qué el 9? Porque esa es la columna de alcaldías y quiero precisamente la información de esa columna. Ahora, crean una tabla de frecuencias absolutas. Para crear una tabla de frecuencias absolutas, utilizaremos la función table. Alcaldía va a ser el nombre del objeto que estamos generando, es igual a flechita, table entre paréntesis, violencia y entre corchetes el 9. ¿Por qué entre corchetes el 9? Vamos a recordar que la columna que queríamos manipular es justo ese, la 9, que es la que corresponde al alcaldía. Entonces ya nos genera nuestra tabla de frecuencias, que de hecho pueden ver que está en orden alfabético. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos nosotros a ordenar los datos de menor a mayor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con la función sort. Alcaldía, vamos a sobreescribir el objeto alcaldía, es flechita, sort, la función sort y entre paréntesis alcaldía. Entonces, sort alcaldía nos va a ordenar los datos de menor a mayor y lo vamos a sobreescribir en el objeto alcaldía. Si nosotros copiamos y pegamos, si más bien, si escribimos abajo alcaldía, vamos a visualizar todo esto. ¿Por qué dije copiamos y pegamos? Porque todo esto lo podemos literalmente copiar en nuestra consola o en nuestro chat de Telegram con R. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y podemos hacer todo lo que dice este documento, ¿no? Este PDF. Entonces ya ordenamos nuestros datos. Ahora, ¿qué sigue? Para visualizarlo de una mejor forma, vamos a crear un data frame. El data frame nos va a crear 3 columnas. La primera columna van a ser los IDs, que es esta, 1, 2, 3, 4. La segunda columna va a ser la variable, por eso dice var 1. Y la tercera columna va a ser la frecuencia. Ahora, frecuencias va a ser el objeto que vamos a crear, es igual a flechita, la función data.frame y entre paréntesis alcaldía. Entonces, abajo escribimos frecuencias otra vez para visualizar y ya nos tendría que construir un objeto como este. Voy a ver si no se ha agregado nadie más. Tenemos un chat de algún compañero. Me pide acceso. Ahorita le damos acceso. Participantes.
Admitir. Ahí está. Joining. Ahí está Arturo Montero. Ok, entonces vamos a seguir. Recuerden que van a estar todos estos videos disponibles en el canal. Entonces, si nos están viendo por el canal, hola. Ajá. Call names, frecuencias. ¿Para qué vamos a utilizar ahora la función call names? Finalmente cambiaremos el nombre de las columnas. Porque recuerdan que este era el nombre de nuestras columnas. Nos lo ponía como variable 1, var 1 y frecuencia. Entonces, el ID no cuenta como una columna como tal, pero si nosotros exportamos este data frame, se va a crear esa columna. Entonces, ahorita no podríamos asignarle nombre al ID. Entonces, call names, frecuencias, es igual a flechita, abrimos una C como si fuera un vector y entre comillas escribimos los nuevos nombres. ¿De cuántas columnas? 2, ¿no? Entonces, 2 nombres, de alcaldía y frecuencia. Alcaldía y frecuencia. Bueno, recuerden que era var 1 y frec, ahora va a ser alcaldía y frecuencia. Y escribimos frecuencias abajo para visualizar, ¿no? Entonces, ahora se ve mucho mejor y si analizamos esta información, ¿qué es lo primero que vemos? Tenemos 17 datos, Entonces, el primer dato, el que menos tiene, no aplica, es decir, no tenemos tal vez información de la delegación. Desde ahorita ya podemos darnos cuenta que tendríamos que explorar ese no aplica, ¿no? Porque sale ese no aplica. Después vemos que la segunda, de menor a mayor, es Coajimalpa, Magdalena Contreras, Xochimilco. Hasta ahí tienen dos servicios de atención, vamos a dejarlo así. Después vemos que está Iztacalco, Tláhuac, Tlalpan, Álvaro Obregón con 3, Álvaro Obregón con 4, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Milpalta y Venustiano Carranza igual con 4. Y las que en teoría más tienen son Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztapalapa, Gustavo Madero y la Cuauhtémoc. La delegación Cuauhtémoc. Y bueno, esta es una forma de construir una tabla de frecuencias. Ahora, ustedes pueden ver que estos datos eran poquitos. Nuestra matriz era de 73 por 26, es decir, 73 renglones. O sea, tenemos información para las alcaldías y son 73 observaciones. Es poquita información, en realidad. ¿Para qué nosotros podríamos utilizarlo? Esta base de a propósito la escogí porque son varios datos de denuncia, no es cosa que se tenga que minimizar, pero respecto a otras bases tiene unas dimensiones pequeñas. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes vean que trabajan con estadística, se van a dar cuenta que por lo general las bases tienden a ser muy grandes. Ya estamos hablando de Big Data. Entonces, a veces tenemos cientos de miles de datos. Ahorita teníamos una matriz con 1800 datos, 1800 y pico. Hay veces que nosotros podemos tener matrices con millones de datos, cientos de millones de datos, miles de millones de datos. Entonces, tenemos que aprender a manipular las bases de datos de forma tal que podamos agilizarnos el trabajo. Entonces, a través de estos comandos, nosotros podemos hacer un programa automatizado, por así decirlo, que nos genere cada que queramos la tabla de frecuencias de X o Y cosa, ¿no? Entonces vamos a ver graficando las frecuencias absolutas. Estas van a ser gráficas simples, unas gráficas de dispersión y con las fugas de frecuencias. Entonces, frecuencias, nuestras gráficas de dispersión, perdón, es igual, bueno, para hacer esta gráfica de dispersión vamos a utilizar otra vez la función plot y entre paréntesis vamos a seleccionar el data frame que habíamos creado, que es frecuencias. Y con el signo de pesos vamos a fijar la columna que queremos, que es alcaldía, coma, ese va a ser el eje de los datos del eje X y para el eje Y vamos a poner coma, frecuencia, signo de pesos y la columna de frecuencias. Entonces vemos que nos aparece esta gráfica y para empezar empieza de menos a más, ¿no? Eso está bien, pero no alcanzamos a ver todas las delegaciones, ¿no? El número de todas las delegaciones. ¿Cómo modificamos eso? Vamos a agregar un parámetro en nuestro plot y va a ser el parámetro las. Las igual a 2 nos va a permitir que los nombres del eje X, de las variables del eje X,
se pongan de forma vertical. Entonces, para cambiar la orientación de las etiquetas de nuestro eje X, utilizaremos el parámetro las. Plot y otra vez se repite la misma función. Frecuencia, se fija la columna alcaldía, coma frecuencias, se fija la columna frecuencia, coma las igual a 2. Y vemos que ahora ya cambia, ¿no? Cambia la orientación del texto. Pero sigue sin verse porque está muy grande. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar el parámetro sex.axis, que es el tamaño del texto del eje X, y xlab para las etiquetas del eje X, bueno, para la etiqueta del eje X, ylab para la etiqueta del eje Y, main para el título. Entonces vemos que es plot, frecuencias, es la misma función, volvemos, signo de pesos alcaldía, coma frecuencias, fijo la columna frecuencia, coma las igual a 2, coma sexaxis, que es el tamaño otra vez igual a 0.5, coma xlab, alcaldía, coma ylab, número de llamadas, coma main, que va a ser el título, atención a mujeres víctimas de violencia durante la contingencia del COVID-2019. Entonces, aquí vemos que en efecto, ahora tenemos las etiquetas del eje X más pequeñas, el título del eje X es alcaldía, el título del eje Y es el número de llamadas, y el título de nuestra gráfica, que aquí no se alcanza a ver todo, pero es atención a mujeres víctimas, ¿no? Para crear una gráfica de barras es indispensable hacerlo con un objeto tabla o vector. Si nosotros vamos a utilizar la función barplot, la función barplot solo funciona con objetos tipo tabla, tipo vector o tipo matriz. Si nosotros queremos meter aquí un objeto tipo data frame, como el que vendría siendo frecuencias, no va a funcionar. Entonces, aquí recuerden que habíamos creado una tabla que se llama alcaldía, la tabla de frecuencias. Entonces, barplot y entre paréntesis alcaldía y nos va a aparecer un gráfico como este. Después tenemos que para cambiar la orientación de las etiquetas del eje X, insertar encabezado, nombre de los ejes. Vamos a agregar otra vez el parámetro las. Entonces, sí, ya vimos que ylab, otra vez xlab no agregamos. Pero para cambiar la orientación de las etiquetas del eje X, ¿qué vamos a hacer? Las igualados. Entonces, aquí ya vemos que se modifica la orientación de las etiquetas. Ahora, sex.axis, que es el parámetro que utilizamos para plot, para cuando queremos hacer las letras más chiquitas, no funciona aquí, no funciona con la función barplot. ggplot nos permite personalizar mejor las gráficas. Este plot y barplot son partes del paquete stats, que son las paqueterías básicas instaladas ahí en el R, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que podemos invertir las barras de nuestra gráfica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar el parámetro oris, igual a true. La T es igual a true. Barplot, entre paréntesis, alcaldía, coma, las igual a 2, coma, oris igual a T, y el nombre de las etiquetas. Y vemos que nos aparece aquí. Entonces, vemos otra vez que tenemos el problema con el tamaño de las letras, pero, insisto, podemos corregirlo y hacerlo mejor con una función ggplot, ¿no? Entonces, eso después lo veremos, pero esta sería la forma más básica de cómo hacer una tabla de frecuencias, un gráfico de frecuencias. Entonces, vamos rápido al Zoom, vamos a ver si no hay participantes que se hayan querido agregar, admitir. Otra vez les recuerdo que todo esto va a estar disponible en nuestras diversas plataformas, ¿no? Entonces, vámonos a hacer ese ejemplo que les decía. ¿Y cómo vamos a hacer ese ejemplo que les decía? Muy fácil. Vamos a utilizar el Telegram. Me pide acceso, ya le dimos acceso. Entonces, vamos a utilizar a R. Recuerden RBot. Vamos a... ¿Cómo vaciamos? Vaciar chat. Si nosotros queremos utilizar RBot, aquí vamos a buscar en Telegram a @uji_bot. Lo agregamos y le mandamos start, un mensaje start. Entonces, se va a empezar el kernel. ¿Qué es el kernel? Es la consola de R dentro del chat de Telegram. Entonces, primero vamos a meternos a Google. No, acá tenemos nuestro, ¿dónde está nuestro Classroom? Aquí está, frecuencias absolutas. Y recuerden que ¿de dónde sacamos los datos? De datos abiertos de la Ciudad de México, ¿no?
Entonces vamos a crear el objeto datos. Vamos a cambiar esto para acá. Datos. Datos es flechita. La función read. Puntos. Ah, caray. Read. Punto. CSV. Voy a abrir un paréntesis. Y me voy a esperar. Vamos a poner eso. Entonces vamos a ver el portal de datos de la Ciudad de México. Entonces vamos a poner explorar datos. Y de aquí, justo de aquí, saqué la información de el servicio. Servicios a atención a la violencia de género durante la contingencia del COVID. Aquí lo vemos, ¿no? Entonces vamos a ver que llamadas realizadas. Servicios de atención a violencia contra las mujeres, ubicación, capturas. Yo necesito datos pequeñitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar un filtro. Vamos a decir que queremos aquí todos los que sean de tipo CSV. No, no quiero descargar el catálogo. Ya, bueno, ya vamos a escribirlo aquí. CSV. Ok, caray. Borrar todo. Vamos a contraer los filtros. Bueno, vamos a buscar aquí unos datos que sean cortitos. Plan de apertura de 2020. Estos parecen cortitos. A ver. Sí, no son muchos. Entonces vamos a analizar, no, exportar. Bueno, tiene sus recursos. Ustedes podrían, de hecho, hacer todo esto con los recursos que hay dentro de la página del gobierno, pero si ustedes quieren utilizar datos que no están en esta página y la página donde lo sacan no tiene recursos para generar este tipo de gráficas, pues ustedes van a tener que recurrir a Excel o en este caso R. Si ustedes tienen Big Data, generalmente a Python o a R. Entonces es importante que aprendamos. Vamos a hacer esto. Seleccionamos, vimos dónde vimos en exportar, seleccionamos, hice todo el conjunto de datos, copiar dirección del vínculo. Entonces vamos a borrar, de hecho aquí, comillas, pegar, comillas, cierro paréntesis. Entonces, mi objeto datos, que son el plan de apertura, es igual a esa cosa. Entonces, vamos a visualizar datos y aquí nos aparecen. Aquí no se alcanza a ver bien. De hecho, se ve muy feo, pero podemos utilizar, no, Sangaku Mats, no. El R-Compiler se va a ver un poquito mejor. Ahí está el R-Compiler. Violencia.r. New. Vamos a guardarlo como ejemplo. Ejemplo, guión bajo. Hoy estamos a 9, ¿no? A 10. Ejemplo 10. 04. Guardar. Entonces, vamos, nosotros podríamos hacer justo esto. Copiar. Pegar. Intro. Datos. Y en el recompiler se va a ver un poquito mejor. Poquito, tampoco mucho. Se ve igual de feo. Pero bueno, esto definitivamente no es para visualizar los datos, pero es para hacerles un ejemplo. Y vamos a ver que podemos saber los nombres de las columnas call names,
entre paréntesis, datos. Y aquí nos dice el nombre de las columnas, nombre de la dependencia, descripción del conjunto, link. Entonces vamos a trabajar con las de link. Entonces vamos a hacer el objeto link. Link. Es flechita. Y entre paréntesis vamos a poner link. No, entre corchetes, perdón. Vamos a poner 7, que es el correspondiente a la columna link. Entonces ahí tenemos el objeto link. Vamos a visualizar el objeto link y ya nos aparece el objeto link. Link 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que ese... Vamos a ver nuestros datos. Vamos a... Números, eso no. Entonces vamos a utilizar otra columna. Vamos a utilizar la columna 5. Vamos a poner columna guión bajo 5 es igual a datos y vamos a fijar la columna 5. Vamos a ver qué columna. Guión bajo 5. Vamos a copiar. Va a ser esto. Entonces ahora vamos a crear una tabla de frecuencias. Entonces vamos a poner que columna 5 vamos a sobreescribir es igual a table. Y entre paréntesis columna 5. Es igual a columna 5, se me pasaba. ¿Dónde está el igual? Es igual a columna 5. Entonces vamos a visualizar columna 5. Y ahí está ya nuestra tabla de frecuencias que se ve muy feo. Vamos a poner... Se ve muy feo, incluso si lo hago más grande, si se ve bien feo. Entonces vamos a poner frecuencias. Es flechita. Data.frame. Entre paréntesis vamos a escribir columna 5. Y vamos a ver el objeto frecuencias.